breve contexto de la época de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne pertenece a uno de esos periodos críticos, siglo XVI, donde parece evidente que prevalece el conflicto doctrinario por un lado y el surgimiento paulatino de una nueva manera de ver un mundo por otro. Pero lo que también parece sorprendente es que esos dos rasgos distintivos se contraen mutuamente y sería imposible entender esta época tomando por separado ambas crisis. Una crisis del pensamiento que culminó en un escepticismo y una crisis de renovación que instauró la reforma y la contrarreforma en un periodo que muchos estudiosos catalogan como cultura del Renacimiento y o humanismo. No estoy sugiriendo que en este periodo del pensamiento solo se asimilen doctrinas escépticas y que el presupuesto de los eruditos solo se restrinja a esas reflexiones. Por el contrario, lo preponderante de este periodo es la notoria variedad y amplitud de ideas que lo cobijan, entre otras el neoestoicismo, el neoplatonismo, el nuevo surgimiento interpretativo de Aristóteles y la filosofía escolástica que aún permeaba el ambiente. La gran diversidad de pensamientos no permite desde luego catalogarlos unánimemente, pero habría que pensar también qué se entiende por humanismo y renacimiento, ya que incluso los mismos historiadores parecen entender los términos indistintamente y en otras ocasiones se los haya emparentados bajo el aspecto de un mismo fenómeno. Reali y Antiseri han sugerido a través de una comparación de definiciones de estos términos lo siguiente: si por humanismo se entiende la toma de conciencia con respecto a una misión típicamente humana, a través de las humanae literae, es decir, la gramática, la retórica, la poesía y la historia, concebidas como productoras y perfeccionadoras de la naturaleza humana, dicha noción coincide con la renovatio, con el renacer del espíritu del hombre. Por lo tanto, humanismo y renacimiento son dos caras de un idéntico fenómeno. Según Burke, algunos usan el término humanismo en un sentido notablemente vacuo, para significar algo que tiene que ver con la dignidad del hombre, oponiendo un renacimiento antropocéntrico a una Edad Media teocéntrica. Sin demeritar ninguna postura, restringo el término humanismo al estudio del hombre por el hombre mismo, lo que San Agustín en su tiempo llamaría la ciudad del hombre como opuesta a la ciudad de Dios, y el término renacimiento a una forma cultural más amplia, que no solo abarca la filosofía, las artes y las concepciones científicas, sino también los descubrimientos, redescubrimientos, invenciones, técnicas arquitectónicas y, en suma, todo lo que se puede llamar cultura de una época. Desde el punto de vista cronológico, el humanismo y el renacimiento abarcan 2 siglos completos, el XV y el XVI, aunque el preludio ya se estaría dando a mediados del siglo XIV con la figura de Petrarca, y el epílogo llegaría hasta principios del siglo XVII con la figura de Campanella. Asumido el Renacimiento desde esta posición, Michel de Montaigne, 1533-1592, autor de los ensayos, es ciertamente un hombre del Renacimiento. Según Sáenz, los ensayos son en cierto modo el balance intelectual y moral del Renacimiento, la frontera que separa una época que agoniza de otra que se anuncia con resplendores de alba. Montaigne es el tipo de pensador que difícilmente se puede ubicar dentro de la ensenada del humanismo. Compartía intereses con los humanistas del Renacimiento, como el rechazo a la filosofía dogmática de los escolásticos
y el interés en los modelos clásicos como Sócrates, Cicerón, Plutarco, entre otros. Algunos humanistas preferían a Séneca por los ideales del sabio inquebrantable, como Justo Lipsio, quien escribió un tratado acerca de la constancia del sabio y editó algunas obras de Séneca. Otros eran seguidores de Platón, como Marsilio Ficino, algunos como Pierre Bostavi, autor del Teatro del Mundo, mostraban facetas de la dignidad del hombre emparentadas con la miseria, mostrando argumentos a favor y en contra. Otros se dedicaban al estudio de la gramática y de la retórica, como Adrien Tourneur, profesor de griego en el Colegio Real de París. Guy de Bruce fue otro humanista quien escribió diálogos contra los nuevos académicos. En todo caso, el ideal humanista era demasiado amplio como para cobijar a todos de una manera uniforme. Las ideas de los clásicos estaban galopando a grandes pasos por doquier, gracias a la invención de la imprenta. Y el distanciamiento de la filosofía medieval se estaba palpando sigilosamente hasta el punto de llegar a denominar la Edad Media como obscura, oponiéndose a lo que se llegó a llamar Edad de Luz o Renovatio. Cola di Rienzo, por ejemplo, afirma siempre de manera continua que el objetivo de sus esfuerzos consiste en renovar, reformar, la renovatio y reformatio de Italia, de Roma y luego del mundo cristiano. La mayoría de pensadores renacentistas hacían hincapié en la idea del renacer del hombre como aquel eje central que modifica y relabora el pensamiento en todas las facetas, llámese filosófica, artística, literaria o científica. En otras palabras, era el conocimiento del hombre por el hombre, o como dice Sáenz, la infatuación renacentista consistía en el descubrimiento del hombre por el hombre. Se enaltecía la figura humana en el campo de la pintura, se explicaba el universo por medios matemáticos que el hombre podía leer en la naturaleza, y se alababa al hombre por encima del resto de las criaturas. Las pautas de pensamiento del hombre del Renacimiento, en vez de proyectarse hacia una instancia superior divina, entran en conexión ahora con lo que se ha denominado comunión consigo mismo, individualidad o egolatría. Esas reminiscencias de instancia superior aún pervivirán, pero el entramado y el elemento vital de esa comunión recaerá sobre el hombre como objeto y sujeto de su propia experiencia. Este recaer sobre el yo es ya una concepción distinta del hombre, por la cual los humanistas enaltecen la razón, cuyos efectos serán distintos que antaño. Pascal, místico y científico y figura memorable dentro de esta encrucijada del Renacimiento, manifiesta lo siguiente: toda nuestra dignidad consiste en el pensamiento. De ahí es de donde nos es menester realizarnos, y no del espacio ni del tiempo que no podemos llenar. No es en el espacio donde debo buscar mi dignidad, sino en el arreglo de mi pensamiento. Yo no tendría más ventajas en poseer tierras. Por el espacio el universo me comprende y me traga como un punto. Por el pensamiento yo lo comprendo a él. Pero Montaigne no era un humanista típico, era único y diferente a otros. Distinto a como pensaban otros de sus coetáneos, manifestaba que prefería entenderse mejor a sí mismo que entender a Cicerón, uno de los filósofos favoritos de los humanistas. Según Picasso, a diferencia de otros muchos pensadores, no se pregunta en principio qué es el hombre, sino qué soy yo, manifestando ya en su punto de partida un primer signo de modernidad. Pertenecía, aunque Montaigne nunca estuvo afiliado a una escuela en sentido estricto, a ese pequeño número de pensadores que podríamos llamar antihumanistas, aunque el término antihumanista suena demasiado peyorativo y no es preciso para caracterizarlo. No ensalzaba al hombre, sino que lo ubicaba en un lugar no menos importante que el de otras criaturas.
no estuvo muy de acuerdo con el saber del hombre que pretendía saberlo todo, y con el supuesto pedestal lleno de artilugios que se forjaba a sí mismo, que más bien lo apartaban de su condición natural. La historia del hombre la pensaba más bien como la historia de la miseria del hombre. Dice Montaigne, hablando seriamente, ¿no es el hombre un miserable animal? Apenas si puede gozar por su condición de un único placer completo y puro, y ya se esfuerza en privarse de él con razones. No es lo bastante desgraciado como para no aumentar su miseria con artes y estudios. ¿A qué vanidad nos lleva el alto concepto que tenemos de nosotros mismos? El alma más ordenada del mundo bastante tiene ya con tenerse en pie y guardarse de caer al suelo por su propia debilidad. No hay una entre mil que sea recta y estable ni un instante de su vida, y podría dudarse de que según su condición natural pudiera hacerlo alguna vez. Montaigne nunca estuvo solemnemente adherido a una corriente filosófica, ni predicó con altanería una doctrina, ni estuvo bajo el régimen de una filosofía dogmática. Ha pasado a la historia como un pensador roturado bajo el escepticismo, pero manifestar que dudaba de todo y que sus ideas son el fruto de la influencia escéptica de los pirrónicos es entender su pensamiento de una manera muy vaga. Decir de antemano que Montaigne es escéptico presupone ya un prejuicio que a la par puede resultar cómodo o incómodo para abordar sus ideas. Quine, filósofo de la ciencia, ha insistido profusamente en las ventajas o desventajas que tiene el ubicar un pensador bajo una categoría de pensamiento. Dice Quine, los nombres de las posiciones filosóficas son un mal necesario. Son necesarios porque de vez en cuando necesitamos referirnos a una posición o doctrina ya formulada, y sería fastidioso tener que formularla de nuevo. Son un mal porque llegan a concebirse como designando escuelas de pensamiento, objetos de lealtad desde el interior y de injuria desde el exterior, y por tanto obstáculos desde el interior y del exterior a la búsqueda de la verdad. El escepticismo de Montaigne es uno y muy diferente a otros tipos de escepticismo, y funciona de una forma distinta en sus intereses, que van más allá de lo teórico y fundan un compromiso consigo mismo.